Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Título de este mensaje: llevados al progreso. Llevados al progreso. Nuestro Dios está tan comprometido que, aún mereciendo ser cortados, Él se ha abstenido y ha procedido para hacer lo correspondiente, a fin de que le sirvamos como Él quiere. Lea conmigo Deuteronomio 4. ¿Usted me sigue ahí? Versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Miren cómo se refiere Dios de su pueblo, como el que sacó del horno de hierro para que sean suyos. O sea que para poder ser de Dios, si es el caso, primero hay que pasar por el horno. En este caso, ¿cuál horno? El horno de hierro. Y vamos a hablar un poco del horno en términos metalúrgicos, ya que se puede hablar del horno en términos culinarios o en términos de alfarería, qué sé yo. El horno de la metalurgia, a la luz de la Biblia, se utiliza para fundir minerales, derretir metales que van a ser vaciados en moldes o, en su defecto, calentarlos para la forja. O sea que al decir Moisés a su pueblo y por el Espíritu de Dios, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, esto nos indica que el pueblo de Dios necesitó como el metal en un sentido figurado del horno. ¿Para qué? Para Dios darles la forma que Él quería y forjar en ellos lo que el mismo Dios quería, a fin de hacerlo su pueblo, a fin de que ellos manifestaran transparentemente que indefectiblemente sí son de Dios. Y fue de una nación, de otro país, que Dios se valió para moldearlos y forjarlos, para hacerlos así suyos después de este proceso, para darles identidad, personalidad como la suya. Y esa nación, en un sentido metafórico, fue el horno. O sea que Dios se ha valido de naciones y, como no cambia, sigue valiéndose de ellas, aún de gente, de ambientes, situaciones que van a ser como un horno que moldean a su pueblo y forjan en su pueblo lo que Él quiere. Surge una pregunta incisiva: ¿estás en el horno? Diga conmigo: el pueblo de Dios en el horno de hierro. ¿Qué significa esto en un sentido literal? Que aquel horno estaba hecho de hierro. No, porque en ese entonces los hornos estaban hechos de ladrillo o piedra, juntados y revestidos con arcilla. A lo que se refiere el término horno de hierro es que allí en ese horno se fundía el hierro. Si tomamos esto en un sentido figurado, Dios metió a su pueblo en un horno acorde a la condición de ellos. ¿A fin de qué? Moldearlos y forjar en ellos lo necesario para que sean su pueblo, para que les sirvan. De manera tal que si los llevó al horno de hierro, es porque ellos
eran internamente como el hierro de alguna manera. Y como tal debían ser tratados para ser moldeados y forjados. Así que necesitarían de un trato tan intenso como el que debe recibir el hierro para recibir forma. Para que tenga forma. El trato debió ser tan intenso como el que recibe el hierro para ser forjado. Y que ellos anhelaran someterse a Dios. Isaías 48, aquí el que alaba a Dios es el que se va fortaleciendo en fe. Aquí el que se queda callado es el que va perdiendo el año, hermano. Entonces no es el tiempo de quedarse callado. Hay tiempo para todo, pero no es el tiempo de callar. Es el tiempo de alabar a Dios. Isaías 48. Haga una señal, saque la lengua, dé gloria a Dios si ya lo encontró. Eso. Isaías 48, versículo 4 dice. 48:4 de Isaías. Leo para ustedes. Ustedes me siguen. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Lo vuelvo a leer. Algunos se le ven los ojos así. Por cuanto conozco que eres duro. Yo sé que tú eres duro. Yo sé que tú eres como hierro. Tu voluntad es como el hierro. Tu frente como el bronce. Pero aguanta. O sea que para el que es como el hierro, es el horno de hierro. No es el horno de hacer pan. Porque la llama para preparar el pan no sirve para doblegar al hierro. A propósito, la extracción del hierro siempre ha sido muy difícil, tanto en ese entonces como hoy día, más que cualquier otro metal. Y requiere de un extraordinario calor. Es más, el hierro solamente se funde a los 1535 grados centígrados. Y nosotros con 40 ya queremos salir volando. Hablo literalmente del sol, la temperatura del calor. Cuando el pueblo de Dios es duro, entonces Dios trata con ellos con la misma intensidad. Con razón, la medio papita de lo que fue Faraón y los egipcios. Porque Faraón era teso. Entonces para un teso hay otro más teso. Y Faraón era más duro que el pueblo de Dios. Y los egipcios eran más duros que el pueblo de Dios. ¿Y esto con qué fin lo permite Dios? Para doblegar la obstinación del pueblo, para forjar en ellos la obediencia, la sujeción y la sumisión, que atendieran a su voz por medio de Moisés, porque ellos tenían problemas con la autoridad, muchas luchas para escucharla y obedecerla. Y esto porque como barra de hierro fue su cerviz. De alguna manera vemos aquí el poder de la aflicción. Hace que lo que Dios quiere para sí, lo busquen. Dijo Dios a Moisés cuando lo llama para sacar a su pueblo del horno de hierro. Dijo así: Moisés, viene visto la aflicción de mi pueblo. Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Y en ese horno de aflicción, el horno de hierro, la voluntad de los israelitas se doblegó a Dios
para creer a Moisés y salir con ellos hacia una gran bendición. Pero tenían que creerle a Moisés y confiar en Dios a través de él. Gracias al horno de aflicción, como dice el profeta Isaías, capítulo 48. Isaías 48, ahí estamos, ¿verdad? Versículo 10. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cuántos están en el horno de la aflicción? He aquí te he purificado y no como a plata. ¿Por qué no como a plata? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios los purificó como a plata? Porque la plata es más blandita, ellos eran como hierro. Y para tratar con una persona que tiene el carácter como hierro, hay que meterlo al horno de hierro. Cada vez entiendo el ministerio que Dios me dio. Toma lo tuyo. Y aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Jesús, nuestro Señor, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En otras palabras, muchos son llamados para servir al Señor, pero unos pocos pasan la prueba y llenan los requerimientos para ser escogidos. O sea que, gracias al horno de la aflicción, Dios purifica a los suyos, depura a los suyos de los que dicen ser suyos y no lo son en realidad, de modo que los que no soporten la prueba, la aflicción, terminen siendo descalificados y no sean escogidos. Daniel 11, versículo 35. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados. O sea que saber no es la garantía que le diga, ay, usted no necesita entrar al horno de la aflicción. Porque a pesar de que hay sabiduría, todavía hay cosas que no dejan que sea como Dios quiere. Y puede que los demás incautos, neófitos, se impresionen con su sabiduría, pero Dios no. Porque Dios sí conoce su corazón y el geniecito que se gasta y la clase de persona que es. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? O sea que algunos de los sabios caerán, pero esa prueba, ¿qué va a hacer cuando caigan? ¿Los va a qué? Los va a purificar, ¿verdad? Los va a limpiar, los va a emblanquecer, los va a perfeccionar, para que cuando llegue la hora final se encuentren como limpios, sin mancha alguna. Y para esto hay un tiempo señalado por Dios. ¿Cuántos están en el tiempo de la depuración? Mire, entenderlo lo pone en una ventaja muy grande. ¿Qué es depuración? Es eliminación de la suciedad, impurezas o sustancias nocivas que tiene una cosa. ¿Quién hace la depuración? ¿Quién? Dios. Así como el metal no se puede purificar solo y necesita de la acción de ¿quién? Del fundidor y refinador profesional, con manos y ojos experimentados, prestando atención en cada momento del proceso para llegar a un metal limpio, bello, precioso y útil. Del mismo modo, nosotros no podemos purificarnos por nuestra propia cuenta, usando la religión como pretexto para actos, entre comillas, que lo limpiarán sin Dios. Necesitamos de la acción del Espíritu Santo, que quita la ceguera y le hará ver sus pecados de los que debe ser separado.
Ay, Señor, gracias. Pero también por su palabra, que es muy refinada, comprobada y verificada cabalmente. Es uno de los medios que Dios usa para purificar a su pueblo de toda escoria pecaminosa de inmundicia. ¿Cuál? Su palabra. ¿Cuál es el medio? Su palabra. Salmo 105. Te alaba tu pueblo, te adora tu gente. Salmo 105. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Miren cómo las palabras que salen de Dios a través de los ministerios que Él pone para perfeccionar a su pueblo, sea cual sea el ministerio, prueban quizás nuestra fe, o la paciencia, o la humildad, o la mansedumbre, o la fidelidad, o la obediencia, a ver si tiene eso que dice tener, o resulta que eso que dice tener es todo lo contrario. Pues cuando no se tiene lo que Dios quiere, es que tiene lo contrario, y lo que aparenta ser no es más que una alucinación, un espejismo. Y de eso Dios lo va a purificar. Y le va a permitir ver su condición a la luz de la palabra, a través del Espíritu Santo. Daniel 12. Daniel 12. Es mejor que lo busque rápido, que esto aquí en cámara lenta no sirve. Aquí toca rapidito. Tipo Matrix, no. Oye, a mí ese Matrix sí que me marcó con esa lentitud. Todas las escenas, pura lentitud. Daniel 12, versículo 9. Dice así: Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué tal? Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados por entender, comprender y experimentar la verdad de la palabra que sale de Dios. Que como dije es que limpia. ¿Sabe cómo es la palabra que estoy enseñando y toda la palabra de Dios enseñada sin escoria? La palabra es refinada. Es como la plata refinada en el horno. Así es la palabra. Mire, es purificada no una, no dos, no tres, no cuatro, sino 7 veces. Nada es más seguro que la palabra de Dios. Por eso a usted no le conviene ser un oidor olvidadizo de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Salmos 12. Aleluya. Salmos 12. Versículo 6. Sígame la lectura. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada, ¿cuántas veces? 7 veces. O sea que solo Dios realmente lo purifica de sus escorias si usted tuviera una entrega real a Él. Si recibiera la palabra acompañada de fe. Si no lo hace, ¿sabe qué va a hacer Dios por amor? Lo va a meter en un hornito y le va a echar candela. Como metió Dios a su pueblo, quien sabía que su entrega a Él era un fraude. Como cuando Pedro dijo: jamás te negaré, Señor. Y ya Jesucristo sabía que todo eso era un fraude y que terminaría negándolo. Y él se daría cuenta gracias al hornito de la aflicción.
en medio de la terrible persecución por causa del Señor, en medio de todas las incomodidades y penurias que resultan por hacer la voluntad de Dios muchas veces. Entonces, eso hace el Señor con la gente, como hizo con Israel y con Pedro. Porque Dios sabe que la entrega que muchos tienen es un fraude. Y que sus oídos realmente están más cerrados que abiertos a su llamamiento a una vida de entrega genuina. Pero como Dios los escogió y había puesto su nombre sobre ellos, entonces ¿qué hace Dios? Se detiene de cortarlos como se lo merecen, y en lugar de eso los purifica en horno de aflicción. ¿De qué los purifica? ¿Qué sé yo? De las idolatrías, de sus impurezas espirituales. ¿Y cómo lo hace? Haciéndoles pasar por grandes sufrimientos y llevándolos de esta manera al arrepentimiento. Zacarías 13. Es una palabra profética, esto está cantado. Zacarías 13. Zacarías 13. ¿Sí lo encontró? Gloria a Dios. ¿Que ya se quedó mudo? Debe tener al lado siempre al pastor que le diga: alabe, glorifique, dele gloria a Dios. Uy, yo no sé si no tiene el pastor. ¿Cómo hace usted, hermano? ¿Cómo hace usted? Uy, tremendo. Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Está hablando Dios por medio del profeta. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Aquí ya el trato era diferente al trato que recibió el pueblo en un principio. ¿Se están dando cuenta? Porque ya no los va a fundir ni los va a probar como al hierro. Ya la cosa está con más suave en su pitillo, pero va con fuego venteado. Porque créame que usted no quisiera sentir la llama con la que funden el oro para purificarlo. Pero aquí dice, a manera de metáfora, que después de eso dice, después de que lo pase por el horno, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Pero luego de qué? ¿Luego de qué? Luego de pasar por el horno, luego de ser fundido. ¿Cuántos, pese a que preocupados por su estado personal, habiéndose dado cuenta de que algo está mal, que pueden dar más, aún así fracasan y no ven el progreso que Dios quiere? Entonces, ¿qué procuran? Ser mejores. Procuran aumentar sus virtudes, la sabiduría, el conocimiento, la madurez, haciendo el papel de refinadores. Pero ¿cuál ha sido el resultado de ellos? Nuevamente, el fracaso. Y el problema está en que nosotros no somos el joyero, sino la materia prima del joyero, señores. Y qué terrible es que usted quiera pulir su vida y no dejar que Dios sea el que se la pula. Qué terrible eso. Que usted quiera darle el acabado más hermoso a su vida y no quiere dejar que sea Dios el que le saque el brillo que solamente podrá recibir cuando viene la congregación. Porque las joyas están en el joyero, no en una panadería. Están en la joyería y no en una panadería. Ay, me emociono con esta palabra. El trabajo de moldearnos es de Dios. Y en segundo lugar, como que se está tratando de hacer la obra con metal precioso lleno de escorias, ¿verdad? ¿O no? Lo vuelvo a decir, se está tratando de hacer la obra de servir al Señor con metal precioso lleno de escorias. Y las escorias son basura.
Lo voy a hablar en términos de metalurgia. Las escorias son todo tipo de metales que se adhieren y le restan valor al metal precioso. Y es ahí que se hace indispensable ¿la qué? La refinación. Hemos visto 3 metales: hierro, plata, oro. Los 3 son refinados en horno, a temperaturas diferentes y que deben ser adecuadas. Esto nos da a entender que Dios tiene un trato específico y adecuado con cada uno. Entonces, no compare su situación con la del que tiene a su lado, porque Dios nunca va a tratar al que tiene a su lado como lo trata a usted. Y por estar comparando, es que se amarga más, o siente envidia, o le da celos, o piensa mal y cree que hay acepción de personas. No, usted es especial, papito, y para usted la llama es diferente. Su merced lindo. Bueno, princesa. Así por encima le digo que es princesa, pero tiene cosas de bruja y necesita entrar al horno para que se le quite lo de bruja. Esa cosa. Todo va en la ductilidad de cada uno y en las impurezas de cada uno. Por ejemplo, el oro suele contener plata en cantidades variables, o plomo, y solo el refinador sabe juzgar y controlar la refinación de ese metal. Hablando de la plata sin refinamiento se pierde. La plata en su estado bruto hace honor a su estado. La plata en su estado bruto es de mal aspecto y no tiene valor, porque está compuesta generalmente por hierro, plomo, carbono y bronce. Y estos metales aleatorios se le llama, como he venido diciendo, escoria. O sea que todo aquello que impida que una persona le sirva a Dios, todo aquello que lo inutilice y no le deje servir a Dios, o haga que la persona abdique, o haga que la persona dé un mal testimonio, todo eso que tiene la persona se llama escoria. Y voy a preguntar algo con mucho cariño: ¿cuánta basura tiene en su vida? Jeremías 6. Jeremías 6:28 dice: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. O sea que por esta palabra vemos que hay personas, hablando del bronce y el hierro, que tiene que ver con la plata y que viene a ser escoria. Hay personas en las que predomina más la escoria que lo precioso. Como por ejemplo, dice el Espíritu Santo en boca de Jeremías, la rebeldía. ¿Sabe qué es rebeldía? Hacer las cosas de mala gana. ¿Sabe qué es rebeldía? Hacer las cosas cambiando la orden que se le dio. ¿Sabe qué es rebeldía? Hacer las cosas que tienen ya un cronograma señalado en el cronograma que a usted le place. Y eso es escoria. Aquí estamos viéndolo. El ser porfiado. Una persona porfiada es una persona obstinada. Y una persona se puede obstinar en sus opiniones, en sus peticiones, en sus deseos, o no. Y se obstina, y a pesar de que se le diga de parte del Señor, no está bien, no, y yo lo hago así, y ya. ¿En qué difieren del rey Saúl? La escoria de andar en chismes. Por eso el Señor dijo: ustedes
que son rebeldes, porfiados y andan chismeando, ustedes no son como la plata, ustedes no son como el oro puro, ustedes son bronce y hierro. En ustedes manda más la escoria que lo precioso. En ustedes no manda la naturaleza, la simiente de Dios, sino la simiente del hombre caído, potenciada por el mismo diablo. Porque mire cómo se comportan, rebeldes, porfiados, y andan chismeando. Mire, los que chismean son los que andan brindando comunicados distorsionados. Son los que comparten comentarios basados en las apariencias. Son los que le dan cuerda a los rumores. Hablan lo que no es y que además desacredita a otros, desacredita a la iglesia, desacredita a la denominación, desacredita a algún ministerio, desacredita a ciertas personas, desacredita a sus pastores. Los chismes son la munición del diablo. ¿Pero por qué la gente chismea? Porque el chisme es delicioso, es atrayente, es sorprendente. Y entonces se dan a la información falsa, distorsionada, que se cree como verdadera, en lugar de tratar de buscar la fuente de un chisme que escuchó últimamente, de un rumor. Lo mejor que usted puede hacer es que deje esas ínfulas de investigador privado y entrometido en lo que no le importa. Y más bien crea y admita que cometió un error al aceptar ese comentario. Y al comentarlo. Son comentarios sin ser corroborados. ¿Corroborados por quién? Por la fuente original, por la fuente oficial. Y creídos mágicamente. Yo me quedo todavía sorprendido, lo reconozco. Hay gente que yo no sé por qué creen cosas que dicen de su pastor cuando llevan años al lado de él. Y las creen mágicamente. Y uno dice, oh, me dan ganas de decirle como a Felipe, tanto tiempo estoy contigo y todavía no me conoces. Los chismes se caracterizan por ser comunicados compuestos por quienes los escuchan. O sea que entre más gente los oiga, más se le quita esa información o se le añade a esa información. Son malas interpretaciones. Son mensajes atrayentes sin verificar. Y así como el hierro corrompe la plata, también la rebelión, el ser porfiado y andar en el chisme corrompe lo precioso que usted debe ser en Cristo. Corrompe su llamado, corrompe el amor de Dios en usted. Corrompe el propósito de Dios en su vida. Corrompe a la iglesia. Por eso vemos que Dios deba ser tan extremo y meter en horno de la aflicción a ese tipo de personas, para que no termine siendo escoria como lo fue en su momento el pueblo suyo. Vaya Ezequiel 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré
y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. El ingenio con el cual se construyeron esos hornos debió haber sido algo muy atractivo. ¿Por qué? Porque en un horno de piedra, de ladrillo, con arcilla, lograr una temperatura que logra fundir el hierro y separar la escoria de la plata, el plomo y demás. Bendito Dios refinador. Él sí sabe cómo darle a cada uno. Sí, Señor. Él sí sabe cómo ponerlo de rodillas. Yo me quedo aquí, yo veo esta palabra y digo. Y miren lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 3. Malaquías 3, versículo 3. Dice así: y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cuántos necesitan una afinadita? Ay, Dios lo sabe. Y ya Dios los debe tener así, así. Los debe de... ¡Sin! Y el Señor sacando la escoria. Y cuando Dios afina, sale la escoria de una. De una sale la escoria. Le sale lo traidor, lo infiel que ha sido. Uy, es que cuando Dios prueba, hermano, sale el Judas que hay en ti, si es el caso. Porque cuando sale el Judas que hay una persona, la persona se perdió. Ya no hay nada que hacer. Son casos excepcionales, hay casos de casos. Malaquías 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los servidores. Los hijos de Leví son los que sirven. Son todos los servidores. No pueden servir con escoria. A Dios no se le puede servir con escoria. ¿Ah? Los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Qué lindo. Oiga, o sea que ser afinados por Dios resulta en una gran bendición. A ver si lo puede decir. Ser afinados por Dios resulta en una gran bendición. De no ser por la afinación, creo que muchos no podríamos agradarlo. ¿Sí? Es cuando se es refinado que Dios quita las escorias para que seamos como una joya preciosa. Como reza el proverbio celestial: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Abra la Biblia en Proverbios 25, que algunos lo digo como que casi que se van de cabeza. 25:4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. O sea, en cuanto el joyero limpia de impureza la plata, y cuando la limpia puede hacer una joya. Mientras tanto no. Como el alfarero, mientras haya en el barro una piedrita, por más chiquita que sea, un palito, por más chiquito que sea, una ramita, por más pequeña que sea, el alfarero no puede hacer la vasija. Y mientras haya escoria, Dios no puede hacer de esa persona una joya. Pero algunos son una joyita, y ven el tono que lo digo, son unas joyitas. ¿Sí? Son como esa joya que un día llegó un primo a la casa, estando nosotros viviendo en Cúcuta. Y recuerdo tanto que se acercó mi papá y le dijo: uy, Isauro, mire, hice un negocio tremendo. Llegué al terminal y un hombre se acercó con una cadena de oro y una pulsera de oro y me la vendió en tanto. Le dijo mi papá, ojo cerrado: no me la muestre, a usted lo tumbaron. Digo, no, eso es gruesota, es buenísima y es oro puro. Le digo, póngase el oro puro y mañana le aparece la muñeca verde y el cuello verde. Digo, no, Isauro, usted tiene envidia. Le digo, espérese hasta mañana. El otro día se levantó con la muñeca verde y el cuello verde. Y así son algunos, como ese tipo de joyitas, porque no son puros, tienen escoria.
O sea que solo en la mano de Dios somos como un metal precioso. Solo en la mano de Dios somos muy valiosos y con mucho potencial. Pero debemos pasar por el proceso de la purificación y de moldeo. Dios se encarga de esto. Él busca mediante ese proceso desarrollar todo nuestro potencial y hacernos mejores en muchos sentidos. Es decir, llevados al progreso. Ay. Nuestra vida puede alcanzar un brillo y una forma gloriosa para Dios y para los hombres. Pregunto yo, ¿quisiéramos ser mejores como personas, como hijos y como siervos? Entonces pare de sufrir por esa aflicción que tiene y dele gloria a Dios porque Dios lo está purificando. Deje esa cara de amargado y de culpar a todo el mundo de lo malo que a usted le pasa. Usted se lo está buscando con tanta escoria que tiene en su vida. Proverbio 25. Aquí es donde la marrana tuerce la cola. Ay, ¿qué digo yo? Proverbio 25. Proverbio 25. De gloria a Dios. Oiga, ¿ustedes por qué? Si uno no les dice que de gloria a Dios, no dan gloria a Dios, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Se acostumbraron o qué? Mal acostumbrados, tremendo. Lo desato de esa mala costumbre. En el nombre de Jesucristo. Proverbio 25, 4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y me llama mucho la atención, en su casa podrán examinar Proverbios 25, el contexto. En su contexto, Proverbios 25, 4 habla de las relaciones del rey. ¿De qué habla? De las relaciones del rey. Habla de las personas por las que debe estar rodeado el rey para tener éxito en su reinado. Si usted lee Proverbios 25, 4 en el contexto. Y esto nos deja ver que el progreso del reino de los cielos, aquí en la tierra, Dios lo lleva de la mano con personas que ya han sido refinadas por Él. El reino no avanza con gente que no ha sido refinada por Dios. El caso extremo, ¿cuál es? Cuando resisten al Espíritu Santo y no permiten que el Espíritu de Dios los redarguya. Cuando oyen la palabra y les entra por una oreja y les sale por la otra. ¿Cuál es el caso más extremo? Ven para acá, papito. Al horno de la aflicción, mijito. Y yo sé qué cosas en aflicción te pueden abrir los ojos para que veas lo egoísta que eres, lo débil que eres, lo infiel que eres, lo orgulloso que eres, lo mentiroso que eres, lo machista que eres, lo india que eres. Por eso quita las escorias, como ya vimos, en horno de aflicción, escorias de la rebelión, ser porfiados, andar chismeando, pero también las luchas propias de cada uno y aquellos hábitos que saben que están mal y que debe corregirlos. Como por ejemplo la pereza. ¿Cuántos tienen esa escoria? La escoria de la pereza. La mayoría tiene esa escoria. Y hoy en día, sobre todo los jóvenes, se cansan más rápido que los viejos. La falta de diligencia. A la mayoría le cuesta ser disciplinado y juicioso. Le cuesta poner empeño y dedicación en su ministerio, ¿o no? En su casa, en el trabajo. Y descuida muchas cosas importantes por esta escoria. La escoria de la pereza y la falta de diligencia. Pero también está la escoria de la falta de dominio propio, que se revela en diferentes áreas. Desde no poder mantener la boca cerrada. Es que no la puede mantener
cuentan lo que no deben contar, callan cuando tienen que hablar y cuando hablan no saben decir las cosas. Porque no tienen dominio propio sobre lo que dicen. No saben qué callar y qué decir. Y esa falta de dominio propio se ve también cuando se dejan llevar por la ira. ¿Nos ha pasado? La escoria de la irresponsabilidad. Uy, qué cantidad de escoria. Y por eso es que vemos que la iglesia no progresa como Dios quiere. Porque no se está cumpliendo la gran comisión. Y si se está cumpliendo es cada uno a su manera. ¿Es así o no es así? Y todos los que tienen la escoria de la irresponsabilidad la reflejan porque son descuidados, comenzando por su corazón y por ende en su vida. La escoria de los pasatiempos carnales. Uy, no saber aprovechar el tiempo libre. Lo invierten en un excesivo sueño. ¿Usted cree que yo le digo a Dios que tengo 8 horas para dormir? Uy, ni más faltaba, Dios mío. Tú me conoces, guárdame. Prima lo que Dios quiere antes que mi derecho a dormir. El tiempo libre. ¿Cuántos piden a gritos tiempo libre? ¿Pero para qué los pide? Si los usa en juegos para nada edificantes. O para estar pegado al celular, metido ahí en las redes sociales, en el chat, más de lo recomendado. O estar en compañías de gente mundana y un sinfín de cosas que le roban el tiempo que debe dedicar a la meditación de la palabra. No saber usar el tiempo libre y dedicarlo a lo que no debe, le está robando el tiempo que debe dedicar a orar. Le roba el tiempo que debe dedicar a congregarse. ¿Y cómo andan entonces al no saber aprovechar el tiempo libre? Vacíos espiritualmente, pero llenos del mundo. Del mundo sí están llenos. ¿Usted qué cree? ¿Cuántas horas pegado al televisor y al celular viendo qué? ¿De qué se está llenando? Todas estas escorias, como la escoria de los malos pensamientos, estudios o trabajos que exceden su tiempo, eso es una escoria. Imprudencias, ser mentiroso, fingir, ser un resentido, rencoroso, y lo que se llaman pecados grandes y que ante Dios son tan malos y sucios como los otros. Todas estas escorias y hasta más impiden que progrese como Dios quiere y que sea moldeado a la imagen de Cristo. Porque para esto fuimos predestinados, como está escrito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe cuál es mi predicador favorito? Jesucristo. ¿Sabe para mí cuál es el maestro favorito? Jesucristo. ¿El esposo favorito? Jesucristo. ¡Ay! Luego Jesucristo estaba casado, sí, con la iglesia. Y respondió por ella y la cuidó. Para eso nosotros estamos predestinados, para ser conforme
a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que por parecernos a Jesucristo y ser semejantes a Él, Jesucristo sea nuestro hermano mayor. Pero yo pregunto, ¿usted para qué va a aplaudir? ¿Está entendiendo? ¿Usted sabe lo que es? Que usted pueda decir que Jesucristo es su hermano mayor. ¿Cuándo lo podrá decir? Cuando usted sea semejante a Él. Por eso, como dice Pedro por el Espíritu Santo, vamos al capítulo 1. Aleluya, primer libro de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegra usted? En la salvación tan grande que tenemos. En la salvación que Jesucristo nos da. En lo que Él va a traer cuando regrese. ¿Ah? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, lo vuelvo a leer. Aunque ahora por un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo se queda en el horno de la aflicción? Un poco, porque si no ahí se queda licuado y se evapora, ¿verdad? Se puede evaporar, por más precioso que sea, se evapora. ¿Sí o no? Y si fuera pan, se vuelve ceniza. No se quema, sino que se vuelve ceniza, no sale de ahí nunca. No, Dios sabe. Mire, si hay alguien que sabe refinar es Dios. Mire, todo lo que ha venido pasándole a usted, Dios ha estado aquí, tin, llamita por acá, y eso le sale todo. Y sale el diablo que hay en ti. Claro. Para que sometida a prueba, ¿qué? Versículo 7. Vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? El cual, aunque perecedero, porque el oro termina siendo destruido, ¿verdad? Pero no la fe. No la fe. Por eso es más preciosa que el oro, pero se prueba con fuego. ¿Sea hallada en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que la fe que cualquiera de nosotros tiene, que sale aprobada de la prueba, dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Si ustedes pasan la prueba y ven su propia escoria para arrepentirse y apartarse de ella, esa confianza en el Señor será más valiosa que el oro. Así cuando Jesucristo aparezca, entonces ¿qué va a pasar? Jesucristo mismo hablará bien de la confianza que ustedes han tenido en el Señor, que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Sí, sí.